Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si hoy pues vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección del estudio del libro de congregación? Bueno, pues vamos a empezar entonces con las preparaciones. Recuerda que en esta ocasión vamos a leer los párrafos para tener en cuenta cómo sería nuestra respuesta en propias palabras y así tengas también tú una idea para comentar. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos? La semana que vamos a estar analizando sería la del 8 al 14 de abril. Bueno, y espero pues que estos comentarios te ayuden también. Vamos a empezar entonces con la pregunta del párrafo 5 y 6. El tema, la congregación entró en un periodo de paz. 5 y 6, capítulo 8. 5 y 6, que nos enseña la pregunta que Jesús le hizo a Saulo. El 5 dice, cuando Jesús se detuvo a Saulo en el camino a Damasco, no le preguntó, ¿por qué me persigues a mis discípulos? Sino, ¿por qué me persigues? Así que si los discípulos de Jesús sufren, pues Él también sufre. Por eso, si usted está sufriendo oposición por su fe, podemos tener la seguridad de que tanto Jesús como Jehová están al corriente de la situación. Ahora bien, es posible pues que la prueba no desaparezca de inmediato. Por ejemplo, cuando Saulo colaboró en el asesinato de Esteban y cuando sacaba rastras de sus hogares a los hermanos de Jerusalén, Jesús lo vio y no intervino. Pero recuerde que Jehová usó a Cristo para darles a Esteban y a los demás discípulos las fuerzas que necesitaban para mantenerse fieles. Entonces, la pregunta del párrafo número 5 y 6, tenemos dos comentarios que nos enseña la pregunta que Jesús le hizo a Saulo. Una de las respuestas es que la pregunta que Jesús le hizo a Saulo, ¿por qué me persigues? En lugar de ¿por qué persigues a mis discípulos? Pues nos enseña que Jesús identifica directamente su sufrimiento con el sufrimiento de sus seguidores. Así que esto muestra la profunda conexión que Jesús tiene con sus discípulos, demostrando que si ellos sufren, pues Él también sufre. Así que esta pregunta resalta la solidaridad y el cuidado de Jesús hacia sus seguidores, recordándoles pues que no estamos solos en nuestras pruebas y persecuciones por la fe. Siguiente comentario es que no siempre pues podemos esperar que las pruebas desaparezcan de inmediato, ya que en ocasiones pues las pruebas y la persecución pueden persistir por un tiempo. Por ejemplo, en el caso de Saulo, a pesar de que Jesús era consciente de las acciones, de Saulo contra los discípulos, no intervino de inmediato. Así pues que esto nos enseña que aunque Jesús y Jehová están al tanto de nuestras situaciones y sufrimientos, la prueba puede continuar por un tiempo determinado. Ahora vamos al párrafo número 7. ¿Qué hay que hacer para aguantar fielmente la persecución? Vamos a leer. ¿Qué le ayudará a aguantar fielmente la persecución? Primero, estar decidido a ser leal a Jehová pase lo que pase. Segundo, pedir la ayuda en oración. Tercero, dejar la venganza en manos de Jehová. Cuarto, confiar en que Él le dará las fuerzas para aguantar las pruebas hasta que la elimine. Muy bien, entonces la pregunta número 7 es bastante sencilla, no hay mucho que añadir, pegarnos al pie de la letra de lo que dice la respuesta, entonces o lo que dice el párrafo. La pregunta es ¿qué hay que hacer para aguantar fielmente la persecución? Y aquí vamos a poner por separados. Para aguantar fielmente la persecución es fundamental seguir estos pasos. Si puedes, comenta de uno en uno para que los hermanos también puedan tener la oportunidad de comentar. Entonces,
lo que puedes decir es estar decidido a ser leal a Jehová, pase lo que pase. Otro punto es pedir ayuda en oración, buscando fortaleza, consuelo en la comunicación con Dios. Un tercer paso, dejar la venganza en manos de Jehová, confiando en su justicia y en que Él hará justicia a su debido tiempo. Y el último paso, confiar en que Jehová pues, nos dará las fuerzas necesarias para sobrellevar las pruebas hasta que sean eliminadas. Ahora pasemos al párrafo número 8. El párrafo número 8, 8 y 9, subtema, Saulo, hermano, el Señor me ha enviado. Pregunta 8 y 9, ¿cómo debió sentirse Ananías al enterarse de su misión? Veamos quién era Ananías y qué pasó. Párrafo 8, después de decirle a Saulo quién era Jesús, le ordenó, levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como Saulo no podía ver, entonces tuvieron que llevarlo de la mano hasta su hospedaje en Damasco, donde pasó 3 días orando y ayunando. Mientras tanto, pues Jesús le habló sobre Saulo a Ananías, un discípulo de quien hablaban bien todos los judíos de aquella ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Ananías en el párrafo número 9 tuvo que sentir una mezcla de emociones. La cabeza de la congregación, el mismo Jesucristo resucitado en persona, se estaba dirigiendo a él para enviarle a una misión especial, ir a hablar con Saulo. Qué honor tan inmenso, pero al mismo tiempo, pues, esto debería haber dado mucho miedo. Por eso le respondió, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de todos estos daños que les hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Bueno, bastante difícil la situación y quizás nos ponemos a preguntar qué haríamos nosotros, como por ejemplo, cuando un país está en persecución o en proscripción, es como si uno fuera y le dijeran irse a presentar, por ejemplo, ahí justamente para que lo agarren. Bueno, sería un poco complicado, pero esto es lo que pasó, pero vamos a ver, en el párrafo 8 respondamos la pregunta siguiente. Párrafo 8 y 9, entonces, ¿cómo debió de sentirse Ananías al enterarse de su misión? Bueno, al enterarse de su misión de ir a hablar con Saulo, pues Ananías debió de sentir una mezcla de emociones. Primero, por un lado, porque había sido elegido por el propio Jesucristo, resucitado en persona, para llevar a cabo una tarea especial y crucial. Así que, sin embargo, pues al mismo tiempo, aunque era Jesús, el propio Jesús que lo estaba enviando, debió experimentar miedo y persecución debido a la reputación de Saulo y a las acciones que había llevado a cabo contra los seguidores de Jesús en Jerusalén. Y ahora nos vamos con otro comentario. Por ejemplo, Ananías, como discípulo de Jesús, probablemente se sintió abrumado por la responsabilidad y el desafío que implicaba esta misión, pero su obediencia y la confianza en Jesús lo llevaron a cumplir las tareas encomendadas. Así que esta situación pues nos enseña que a pesar de los temores, las dudas que podamos tener al enfrentar situaciones difíciles, la confianza en Jesús y la obediencia en sus instrucciones pues nos va a permitir superar los obstáculos y cumplir con fidelidad nuestra misión. Ahora vamos a lo que dice el párrafo número 10. ¿Qué nos dice de Jesús la manera en que trató a Ananías? Leamos el párrafo 10. Dice, Jesús no lo regañó por expresar su preocupación, pero sí le dio instrucciones muy claras. Además, pues tuvo la bondad de explicarle por qué quería que cumpliera esa misión
tan fuera de lo común. Le dijo: este hombre, Saulo, es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré claramente todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Ananías obedeció a Jesús de inmediato, así que se fue a visitar a quien había perseguido a tantos hermanos. Entonces le dijo: Saulo, hermano. Interesante cómo se responde, pero el párrafo dice: el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno de Espíritu Santo. Entonces, la respuesta al párrafo número 10, que nos dice de Jesús la manera en que trató a Ananías. Bueno, la manera en que Jesús trató a Ananías al encomendarle la misión de ir y hablar con Saulo, pues muestra su compasión, su bondad y la claridad en sus instrucciones. Pues a pesar de las posibles dudas y las preocupaciones que expresadas por Ananías, pues Jesús no lo regañó, sino que le dio instrucciones claras y además pues le explicó el propósito de la misión de manera comprensiva. Y otro comentario: Jesús reveló a Ananías la importancia de Saulo como un instrumento escogido para llevar su nombre a las naciones y a los reyes de los hijos de Israel, así como el sufrimiento que tendrían que enfrentar por causa de su nombre. Esta interacción pues muestra la paciencia y la sabiduría y la bondad de Jesús al tratar con sus seguidores, brindándoles la orientación necesaria para cumplir con sus propósitos divinos. Pregunta del párrafo número 11 y 12. ¿Qué aprendemos de este relato en el que aparece Jesús, Ananías y Saulo? Bueno, pueden ser algunas lecciones, pero veamos o leamos primero el párrafo. ¿Qué nos enseña este relato? Párrafo 11. Entre otras cosas, que Jesús está cumpliendo su promesa de dirigir la predicación. Aunque hoy no se comunica directamente con ningún ser humano, coordina esta obra a través del esclavo fiel y prudente a quien puso a cargo de los sirvientes de la casa. Bajo la dirección del cuerpo gobernante, pues los publicadores y los precursores buscan a las personas que quieren conocer mejor a Cristo. Y como vimos en el capítulo anterior, muchas de ellas le han orado a Jehová y luego han recibido la visita de los testigos. Ananías, el párrafo 12 y el último párrafo dice: Ananías pues fue obediente y aceptó su misión. Por eso Jehová lo bendijo. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cumplimos con el mandato de dar testimonio completo, aunque hacerlo nos produzca cierta ansiedad? Algunos cristianos, por ejemplo, se angustian mucho con solo pensar de ir de casa en casa a hablar con extraños. A otros les cuesta predicar en los comercios, en las calles, por teléfono o por carta. Si ese es nuestro caso, imitemos a Ananías. Él superó sus miedos y tuvo el honor pues de ayudar a Saulo a recibir el Espíritu Santo. Logró realizar su comisión porque confió en Jesús y trató a Saulo como si fuera su hermano. Así que de igual modo, nosotros venceremos nuestros temores si confiamos en que Jesús dirige la predicación. Si nos ponemos en el lugar de la gente y si recordamos que hasta quienes más nos intimidan, pues pueden llegar a ser nuestros hermanos. Fin de estos párrafos. Hasta aquí culminamos nuestro estudio y nos toca entonces responder lo que sería la pregunta del párrafo número 11 y 12. Entonces vamos a responder a la pregunta 11 y 12. ¿Qué aprendemos de este relato en que aparecen Jesús, Ananías y Saulo? Por ejemplo, este relato en los que aparece Jesús, Ananías y Saulo nos enseñan varias lecciones importantes. En primer lugar, pues que Jesús cumple la promesa de dirigir la predicación a través de sus seguidores
y de coordinar la obra de difusión del Evangelio. Y en segundo lugar, que aunque Jesús pues no se comunica directamente con los seres humanos en la actualidad, guía su obra a través del esclavo fiel y prudente designado justamente para este propósito. Y otra lección es que también aprendemos pues que la obediencia y la disposición de Ananías para cumplir con la misión encomendada por Jesús pues resultaron en las bendiciones de Jehová, y que los siervos de Jesús debemos pues estar dispuestos a superar sus miedos y ansiedades para cumplir con el mandato de dar testimonio completo, confiando en que Jesús pues dirige la predicación y recordando que incluso aquellos que nos intimidan, pues como decía el párrafo al final, pueden convertirse en hermanos en la fe. Bueno, hasta aquí terminamos. Espero que las ideas de estos comentarios pues te puedan servir para poder participar en tu congregación. Nos alegra que participes, ya que si uno participa, pues la reunión se hace más amena. Muy bien, gracias por todo y nos vemos en otra ocasión.